El siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla se volvió viral debido a un inquietante suceso donde podemos ver que un hombre muestra algo extraño en un espejo. Atentos. Vemos que el espejo muestra un reflejo inusual. Este video ha generado especulaciones donde algunos usuarios comentan algún tipo de fallo en la Matrix. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se trata de algo sobrenatural o es todo un montaje? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado en la plataforma de Reddit, un hombre que recientemente se mudó a su nueva casa empezó a ser testigo de actividad paranormal diariamente, por lo que decidió tomar evidencia de lo ocurrido. Maybe that. No, that won't go because it's got stuff in front of it. This is bullshit. I swear to God that cupboard is moving. Oh my God. Oh shit. Right, that's it. I'm going. I'm going. Oh my God. Fish tank. This is a video my friend sent me. Move the crisp. Whoa! Whoa! He lives in Mitagim, his name's King Smithy. He lives down south. He's lived in his flat for 10 years. But you can actually see where this ghost is pushing it. It like indents the packet. No, that's just freaky, man. Hello. El hombre nos muestra y detalla que se encuentra completamente solo. Sin embargo, vemos que uno de los gabinetes de la cocina se abre sin razón alguna. Pero este video no terminaría de convencer a la audiencia. Sin embargo, en el segundo metraje vemos cómo la bolsa se mueve hacia él. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que sea real evidencia paranormal? ¿O se trate de alguna farsa elaborada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado en la cuenta de TikTok que ves en pantalla, podemos ver a una pareja que, debido a unos extraños ruidos provenientes del sótano de la casa, decidieron investigar qué ocurría, pero no imaginaban que captarían algo aterrador. Yeah. The fuck is that? It's a broken frame. Yeah, that happens. What the fuck? Okay, we need to go. 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 Oh, where? Go upstairs. Go upstairs. Gee, go. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. Fuck, let's go. La chica siente un movimiento en la caja sobre la que ella está parada, seguido de un fuerte ruido, por lo que decide salir del lugar. Pero mientras escapaban, se puede ver un par de pequeñas cajas siendo empujadas en dirección hacia ellos. Y en el segundo video, mientras dormían, podemos observar claramente cómo la puerta se cierra por sí sola, así como también un pequeño mueble que se mueve en dirección a la cama. Algunos comentarios de la audiencia le sugieren que cierre el sótano, ya que de esta manera atraparía lo que sea que albergue en su interior. Pero tú, ¿crees que al hacer esto realmente funcione? ¿Qué harías tú en el lugar de ellos? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla pertenece a un hombre que tiene varios perros en su propiedad. Sin embargo, al notar el extraño comportamiento de algunos que miraban fijamente a un lugar en específico, además de gruñir como si tuviesen miedo de algo o alguien, es que el hombre decidió grabar y captó esto. Here.
Oh my god, I don't know if it's gonna happen again. It just fucking happened again. Move! Unos extraños golpes se escuchan golpear en la puerta, a pesar de que no había nadie más en la propiedad. Aunque algunos usuarios de la audiencia consideran que todo esto podría tratarse de un montaje, sin embargo, en una segunda ocasión, mientras la esposa se encontraba sola en casa, pudo captar nuevamente el extraño sonido. Además, los perros parecen estar nerviosos. Y otro día, el dueño de la casa, cuando se encontraba solo, captó algo extraño fuera de ella. Una sombra de algo o alguien parece encontrarse vigilando la propiedad. El hombre no sabe si esto puede tratarse de una persona real o quizá algo más. Sea como fuese, cada vez la situación se vuelve más estresante en esta casa. ¿Y tú, crees que algún espíritu se encuentre acechando este lugar? ¿O se trata de algo más? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla sigue documentando la actividad que sucede en su propiedad, ya que hace un tiempo se mudó a su nuevo departamento, el cual resultaría estar embrujado. Sin embargo, un día captaría algo absolutamente aterrador. Atentos. Repentinamente escuchamos una respiración intensa en la chimenea, pero al abrirla no habría absolutamente nada en su interior. Acto seguido podemos ver unas gotas en el piso. Incluso uno de los adornos estaría desprendiendo un líquido extraño por sus ojos. En otra oportunidad, ella podría captar diversos cajones de los muebles que se abren y cierran por sí solos. Todo esto comenzó a empeorar desde que solicitó la visita de un sacerdote en su casa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que algo maligno está acechando esta propiedad? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente caso fue documentado por Gerardo, que es un trabajador de la bodega horrera en México. Todo comenzó cuando se encontraba cumpliendo sus labores en el turno de la noche, pero de pronto comenzaría a captar extrañas cosas. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí.
Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho hasta que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona, claro está que... Miren. Miren. No. Se logra observar una extraña sombra a lo lejos de Gerardo, a pesar de que no había nadie más en el lugar. Sin embargo, esto no sería todo, ya que, tiempo después, sea lo que fuese esto, parece haberlo seguido hasta su casa. Amigos, me levanté en la madrugada porque se oye que están ladrando los perros muy feo. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... Miren mi gato, ¿dónde está? ¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy... agradable, pero los perros sí los oyen, amigos. Se oye así como que da miedo, ¿no? Oigan. Ahí va uno también. Mira, es eso lo que se ve ahí en la esquina, mira. También se mira aquí en las cámaras. Mira, eso. Mira, y... No manches. ¿Qué será? Mira. ¿Ya viste? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos mis seguidores. Oigan, acerca de lo de ayer, de los perros y todo lo que pasó ayer en la madrugada. Miren, se fijan, yo salí por aquí. Salgo y grabo así. Entonces estaba moviendo las palmas, estaba haciendo aire. Lo que quiero que vean es que en la casa de enfrente está abandonada, amigos. Está completamente abandonada, es lo que quiero que vean. Miren. Miren, amigos. Aquí fue donde se vio esa cosa. Aquí de este lado. Aquí, en esto. Y si se fijan, la cámara que yo tengo también lo grabó. También se grabó por la cámara. Miren, ahí está la cámara, miren. Por esa cámara fue donde se grabó también, amigos. Luego de que Gerardo decidiera salir por los aterradores llantos de los perros, una escalofriante sombra puede verse en la ventana frente a su casa. Sin embargo, al día siguiente explica que la propiedad donde se vio este extraño fenómeno estaba completamente abandonada. Algunos comentarios piensan que podría tratarse de algún vecino, mientras muchos otros piensan que realmente se trata de la misma entidad de la tienda. Pasadas algunas semanas, mientras Gerardo se encontraba en el trabajo, nuevamente ocurriría algo extraño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, estoy en mi hora de comida, pero no van a creer, amigos. Ahorita escuché que se movió el carrito, no lo vi. Escuché que ese carrito se movió, amigos. Se escuchó así clarito como si lo hubiera alguien agarrado. Bueno, no sé, a lo mejor son mis nervios. Miren, hasta no sé si se fijan, estoy temblando. Pero sí, clarito escuché que lo movieron, amigos. Clarito. Si yo pues no alcancé a grabarlo, obviamente, pero mire, no manches, mira, chéquense, ustedes me van a decir si soy yo, son mis nervios, no sé, pero miren, no manches, amigos, se movió, el carro se movió.
estoy seguro, se movió, amigos. Se movió. El carrito de compras que se encontraba a tan solo unos metros de Gerardo se mueve inexplicablemente por sí solo. Pero lo más aterrador fue escuchar lo que parece ser la voz de una niña decir, jugamos. Que lo movieron, amigos. Clarito. Que lo movieron, amigos. Clarito. Claramente, hay algo que parece haberse adherido a Gerardo, quien aterrado trata de sobreponerse a todas estas circunstancias. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? ¿Podrá ser esto una entidad maligna? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.